seguimos con más información aquí en De 6 a 9. Vamos a dejar el tema político, la propuesta de la OMPE para discutirse en el Congreso, y vamos a hablar sobre lo sucedido en Colombia, sobre los rehenes. Son 5 rehenes. Así es. Al respecto, Amnistía Internacional ha hecho una declaración pública muy clara, muy contundente, donde le exige, usan la palabra, se exige la libertad inmediata e incondicional de los rehenes, así como el respeto por sus vidas, por supuesto. Bueno, para hablar de este tema y la posición de Amnistía Internacional, estamos con Juan Carlos Lapuente, director de Amnistía Internacional aquí en el Perú. ¿Cómo está, señor Lapuente? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, acá tenemos la declaración pública, ¿no es cierto? Exige finalmente, vamos a leer un poquito sobre este comunicado. Sí, claro. Dice: Amnistía Internacional exige la libertad inmediata e incondicional, así como el respeto por las vidas y seguridad personal de los 5 trabajadores mineros que fueron tomados rehenes el último viernes por el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional. Parte de este comunicado, de alguna manera, ya el Ejército de Liberación Nacional en un comunicado ha mencionado que efectivamente se hace responsable por esos secuestros, ¿no? Sí, nosotros condenamos todo tipo de secuestros, y toma de rehenes, cual sea su propósito. Entonces, independientemente de los motivos que pueda tener este grupo de oposición armada, Amnistía Internacional reitera y condena que esto es una violación, una infracción al derecho internacional humanitario, y estamos exigiendo justamente la libertad inmediata e incondicional de estas personas, ¿no? Aprovecho también para expresar solidaridad a las familias de Javier Ochoa y José Mamani en este momento, ciudadanos peruanos que están allá en esta lamentable situación. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para que este mensaje llegue a todos los grupos de oposición armada vía pública, ¿no? Porque no es que tengamos interlocución, sino que más bien públicamente decimos nuestras posiciones y que son responsables de este infragante hecho, ¿no? ¿Esa es una declaración pública de la sección peruana de Amnistía Internacional o es Amnistía como organización? Interesante la pregunta. Amnistía Internacional es una sola. Entonces, Amnistía Internacional en Perú es lo mismo que Amnistía Internacional en Argentina, en Brasil, en Guatemala, en Canadá. O sea, Amnistía Internacional es un solo movimiento conformado por más de 3 millones de personas. Y no se distingue posiciones diferentes, una sola posición a nivel mundial. Estamos presentes en más de 150 países y territorios y pues prácticamente somos una sola amnistía, ¿no? Pero había una línea en la que Amnistía no cuestionaba desde las secciones locales los temas locales, sino que venían desde las secciones de fuera. ¿Esto era así? Al inicio de Amnistía Internacional, con Amnistía Internacional prácticamente nació en la década de los 60, ¿no? Acabamos de cumplir 52 años. Al inicio, obviamente, en la evolución del trabajo de Amnistía Internacional, por temas de seguridad en cada uno de los países, se trataba de evitar que los miembros de Amnistía Internacional en un país no abordaran agendas nacionales que puedan exponer en riesgo su vida. Pero eso ya ha cambiado, o sea, la presencia de Amnistía Internacional a nivel mundial hoy permite trabajar agendas nacionales y tener una exposición, una cierta exposición de riesgo, pero con el trabajo político y el perfil que tiene Amnistía Internacional. Tenemos un premio Nobel de la Paz, etcétera, estamos metidos en un montón de comités de la ONU, permite trabajar todos estos temas. En Perú estamos trabajando, claro. Ahora, de manera práctica, ¿no es cierto?, ¿cuál es el papel de Amnistía Internacional en este tipo de sucesos? Por ejemplo, no es la primera vez que el Ejército de Liberación Nacional comete un secuestro, ¿no es cierto? Parece ser que es, de alguna manera, su forma de trabajo a lo largo de los años. Ha inclusive secuestrado un avión, ¿no es cierto? Entonces, hay una recompensa dada también por el gobierno. Entonces, Amnistía Internacional, ¿en qué medida puede intervenir respecto a eso? Amnistía Internacional cada año monitorea la situación de derechos humanos en el mundo, incluido Colombia. En el caso colombiano, Amnistía Internacional ha reportado en los informes anuales que hay secuestros y el número de secuestros va a incremento. Por ejemplo, a la fecha del 2011 habían 300 secuestros. Eso no significa que todos esos secuestros son responsabilidad de la FARC o el ELN, pero están incluidos. Entonces, pero hay una tendencia que se sigue dando ese tipo de práctica que va contra el derecho internacional, como repito, y pone en riesgo la vida de las personas, como en este caso de nuestros hermanos 2 ciudadanos peruanos, ¿no? Ahora, un comunicado como este desvirtúa cualquier duda en relación a la posición, en este caso, de un organismo no gubernamental, que siempre se les tiende a decir o a señalar o acusar falsamente, ¿no es cierto?, que solamente cuestionan y reclaman cuando se trata de violaciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas Armadas o las Fuerzas del Orden, ¿no es cierto? En este caso no, se trata de la violación de los derechos humanos cometidos por un grupo alzado en armas, ¿no es cierto? Por supuesto, Amnistía Internacional siempre ha condenado
violaciones y abusos a los derechos humanos. Y en el caso peruano ha condenado abusos cometidos contra los derechos humanos por parte del grupo de oposición armada Sendero Luminoso en su momento, ¿no? Es lamentable porque a veces hay todo un imaginario de las organizaciones de derechos humanos que se les otorga como que solamente protegieran a un sector de la población, y para nada. Nosotros protegemos los derechos humanos de todas y todas las personas en el mundo. Incluso hemos trabajado para que se pueda constituir la Corte Penal Internacional, que en este momento podría juzgar a las personas que han secuestrado en caso que las autoridades colombianas no lleven a la justicia a esas personas. Entonces, nuestro trabajo es para la defensa de los derechos humanos de todas las personas. ¿Sí? Ahora, algunos estados mencionan que negociar con terroristas es impensable, ¿no es cierto? Pero en el caso de un secuestro, digámoslo así, lo estoy comparando un poco con el secuestro que hubo también en trabajadores de Camisea, ¿no es cierto? De Quepachato. Que obviamente el Estado dijo, uno no negocia con terroristas, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí el Estado colombiano de alguna manera ha dado una recompensa o ha anunciado una recompensa para todos aquellos que les den información. Eso también implica a aquellos que forman parte del ELN, ¿no es cierto? De alguna manera que dan información. Las acciones que pueda tomar las autoridades colombianas son diversas. Hay todo un abanico de posibilidades conjugadas en negociaciones, operativos militares. Todo eso corresponde a las autoridades colombianas. Lo importante es que todas las decisiones que se tomen o los operativos que se vayan a hacer o las negociaciones que se vayan a hacer se den estrictamente dentro del marco del derecho internacional humanitario. En el mundo se ha desarrollado un marco internacional para justamente este tipo de casos, para que no haya una desproporcionalidad en la toma de medidas de fuerza, para que se pueda garantizar la vida de la población civil. Entonces, el gobierno colombiano ha firmado muchísimos los convenios de Ginebra, los protocolos adicionales al convenio de Ginebra, que regulan, limitan, es un cuerpo normativo que limita la acción de operativos militares para proteger la población civil. Entonces, el gobierno colombiano está obligado a eso y nosotros no tenemos que decir qué es lo que tiene que hacer exactamente. Teniendo claro que son los terroristas del ELN quienes han vulnerado los derechos humanos. Por eso la exigencia de la declaración pública es que ellos tengan que liberar de manera inmediata e incondicional. Así es. Y no solo eso, hay un párrafo al final muy interesante donde ustedes hablan que se asegure de llevarlos ante la justicia, ¿no es cierto? Así es. Que puede tener dos lecturas, es decir, que así se les atrape, no se les ultime, sino que sean llevados ante la justicia legal. Este punto para Amnistía Internacional es central. Es importantísimo porque la lucha contra la impunidad es vital para garantizar la institucionalidad de un Estado de Derecho. Entonces, las personas que cometen graves crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos deben ser llevados a la justicia, porque eso favorece la construcción de un Estado de Derecho, institucionalidad, confianza en las autoridades públicas, en los sistemas de justicia, y por eso el mundo está avanzando a través de la Corte Penal Internacional y otros mecanismos de tribunales, la institucionalidad en el mundo. Y legitima las acciones de las Fuerzas Armadas. Armadas Amnistía Internacional, también, ¿no? como tu pregunta, Carla, tú decías, ¿qué papel juega Amnistía Internacional? En el mundo, Amnistía Internacional está jugando para que haya más civilidad entre nosotros. Porque queremos que los derechos humanos sean respetados por todas y todos en el mundo, ¿no? Y en Perú también, ¿Qué pasa cuando, digamos, los grupos terroristas y el Estado se están acercando para, de alguna manera, llegar a la paz, que es lo que está sucediendo en Colombia, ¿no es cierto? Se pide una tregua, pero en esa tregua hay sucesos como estos, secuestros, ¿no es cierto? Se ponen bombas, de alguna manera. ¿Eso no mella también el tema de la confianza? ¿Cómo lo ve Amnistía Internacional? Por supuesto, o sea, los mecanismos de diálogo, o sea, siempre estaremos de acuerdo a mecanismos de diálogo, pero también a la vez estaremos de acuerdo a que se lleve a la justicia a las personas que han cometido graves crímenes de derechos humanos. Muy bien, muchísimas gracias, señor Lapuente, por habernos acompañado. No, ustedes, importante la declaración y esperemos pública de Amnistía Internacional. Ahora, también siendo abogado del diablo, claro, quien secuestra y mata lee un comunicado y debe por lo menos sonreírse, ¿no? Pero es importante decirlo, es importante dejar constancia. No lo crean. En el caso, por ejemplo, de estos jefes de milicias o de grupos armados en África que estaban reclutando menores, algunos se les ha llevado al tribunal la Corte Penal Internacional, que posiblemente en su momento se reirían, pero hoy día están bajo la justicia. En este caso también, los jefes militares del ELN, la FARC o los grupos paramilitares en Colombia que estén cometiendo graves abusos a los derechos humanos, incluido el ejército colombiano, bueno, en general, deben siempre tener como referencia que el mundo está avanzando y que
este tipo de acciones van a ser juzgadas. Entonces debemos trabajar para eso. Muy bien, muchísimas gracias, señor Juan Carlos Lapuente, por haber venido aquí a 6 a 9 a tocar este punto interesante tras el comunicado de Amnistía Internacional. Conversamos entonces con el director de Amnistía Internacional, Juan Carlos Lapuente. 8:01, volvemos.